Nunca imaginé que mi vida se dividiría tan claramente entre antes y después de ser madre. Cuando Santiago llegó, no tenía nada más que un colchón viejo, una cuna prestada, una estufa a gas que funcionaba a medias y una lista interminable de miedos. Tenía 24 años y el hombre con el que compartía los días desapareció tan pronto como le hablé de pañales, controles médicos y madrugadas en vela. Él no tenía espacio para una familia. Y yo, aún sin saber cómo, decidí tenerla igual. Al principio creí que todo sería más difícil. Pero luego descubrí que la dificultad, si se asume en silencio, se vuelve una especie de rutina. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar café, hervía agua en una olla abollada, me lavaba la cara con la misma toalla desde hacía años, me ponía la bata gris del uniforme de limpieza y salía a tomar el primer colectivo, siempre con los ojos entrecerrados y el pensamiento puesto en Santiago. En ese entonces tenía apenas meses. Lo dejaba con una vecina, doña Elena, que me cobraba poco porque también era madre sola y sabía lo que era necesitar ayuda. Limpiaba oficinas de lunes a sábado. Al mediodía, comía lo que había traído de casa, casi siempre pan con queso o arroz frío con huevo. Por la tarde volvía, amamantaba, preparaba cena, lavaba ropa, acomodaba lo que podía. Dormía apenas unas horas. A veces soñaba con playas, a veces con facturas impagas. Siempre, sin falta, con Santiago. Cuando cumplió 2 años, ya había aprendido a quedarse solo unas horas sin llorar. Eso me permitió tomar un segundo trabajo, en un almacén donde reponía productos hasta la madrugada. El dueño era tosco, pero pagaba en fecha. Mi cuerpo se acostumbró al cansancio. Las piernas hinchadas, la espalda tensa, las manos resecas del jabón de pisos barato. Yo no hablaba de eso. ¿Para qué? Lo importante era que él tuviera leche, que su ropa estuviera limpia, que no le faltara abrigo, que pudiera dormir tranquilo. Santiago creció fuerte. Nunca se enfermaba, comía con buen apetito, aprendía rápido. Cuando empezó el jardín, fue uno de los más despiertos de su sala. La maestra me lo decía cada vez que podía. Yo me quedaba mirando su cuaderno con dibujos de casas torcidas y soles enormes. Guardaba cada uno. Aún conservo varios, en una caja de cartón, escondida en el armario de mi dormitorio. Nadie lo sabe. Nunca tuve vacaciones. Nunca tuve un cumpleaños mío. Cada moneda la usaba en algo para él. Cuando tuvo 5 años, ahorré durante casi 6 meses para comprarle una bicicleta. Fue usada, pero relucía. Él sonreía como si le hubiera regalado el mundo. Yo no lo decía, pero cada sonrisa suya era una victoria. Cada vez que lo veía dormir, me olvidaba de todo lo que me dolía. ¿Por qué dolía? Mucho. El cuerpo, el alma, la indiferencia de la gente, la falta de compañía. Pero lo tenía a él. Y eso bastaba. Pasaron los años y logré mudarme a un departamento alquilado. Más chico, pero mío. O al menos lo sentía así. Santiago ya iba a la primaria. Seguía sin faltar nada. Cuando necesitaba libros, ahí estaba yo. Cuando rompía una mochila, ahí estaba yo. Nunca decía que no. Aunque eso significara quedarme sin comida una semana, o caminar 5 kilómetros para no gastar en colectivo. Nunca lo hice sentir pobre. Nunca le mostré lo que costaba todo. Esa fue mi mayor decisión, que él no supiera del sacrificio. En el barrio me decían la mujer que no se cansa. Era un apodo que ocultaba una vida de agotamiento profundo. Pero lo aceptaba. Me volví fuerte. Más por necesidad que por virtud. En las noches me acostaba tarde y antes de cerrar los ojos, miraba al techo y pensaba en lo que me faltaba pagar, en lo que me faltaba comprar, en lo que me faltaba para darle lo que merecía. Soñaba con mandarlo a la universidad, con que pudiera tener una vida diferente. Yo no pensaba en mí. Solo en él. En ese entonces no lo notaba, pero mi rostro cambió. Siempre tenía expresión de cansancio. Las arrugas llegaron temprano, los ojos se volvieron opacos, la espalda se encorvó. Nadie me halagaba, ni me miraba, ni me preguntaba por mí. Todo giraba en torno a Santiago.
y así lo prefería. Porque en el fondo, me convencí de que si él era feliz, yo lo sería también. Cuando cumplió 11 años, me pidió por primera vez quedarse a dormir en casa de un compañero. Fue la primera noche en más de una década en la que me quedé sola en casa. Cociné igual, como si él estuviera, y guardé la comida por costumbre. No sabía qué hacer con el silencio. Me acosté temprano. No dormí bien. Al otro día, cuando volvió, lo abracé con fuerza. Él se zafó con rapidez. Me dolió, pero lo entendí. Ya estaba creciendo. Todo ese periodo fue el comienzo de lo que no quise ver. Su independencia no era normal, era distante. Pero me conformaba con que tuviera ropa limpia, que comiera bien, que sus notas fueran buenas. No le exigía nada. Nunca lo presioné para ayudarme, ni para agradecer. Me bastaba con su presencia. Me bastaba con que fuera él. No sé si hice mal. No sé si fue un error enseñarle que todo le pertenecía sin esfuerzo. Yo solo quería que tuviera lo que yo no tuve. En ese deseo ciego, fui borrándome a mí misma. Fui dejando de existir como mujer, como persona. Me convertí en un engranaje de su bienestar. Lo supe mucho después. Cuando ya no podía detener lo que había sembrado con tanto amor y tan poca conciencia de mí. Así pasaron los primeros 12 años. Con frío, con hambre, con deudas. Pero con Santiago sano, fuerte, con su futuro por delante. Cada año que pasaba, yo tenía menos fuerza, pero más esperanza. Porque él era mi proyecto, mi motor, mi mundo entero. Cuando Santiago entró en la secundaria, algo en el ambiente de la casa cambió. Ya no eran solo sus horarios los que eran distintos, sino su forma de mirar, de moverse, de hablar. Empezó a llegar más tarde, a encerrarse en su cuarto apenas entraba, a contestar con monosílabos. Era parte del crecimiento, me decía yo. Todos los adolescentes se ponen así. Todos necesitan distancia. Lo acepté como algo natural. Intenté no invadirlo. Seguí haciéndole su comida favorita, doblando su ropa, limpiando su cuarto, anotando sus fechas de examen en el calendario, aunque él no me lo pidiera. Seguía trabajando en los mismos 2 lugares. De lunes a viernes, limpieza de oficinas por la mañana, por las tardes y noches, atención en la panadería. No había espacio para el descanso. Las piernas me pesaban, pero no me quejaba. El único momento de paz era cuando él se dormía y yo lo miraba desde la puerta entreabierta. Verlo tranquilo me hacía sentir que todo valía la pena. Aun cuando ya no compartíamos palabras, su existencia justificaba la mía. Con el tiempo dejó de contarme sobre sus días. Ya no supe qué profesores le caían bien, ni con quién se sentaba en clase. Un día dejó de decirme cuando tenía exámenes. Se organizaba solo, como si mi ayuda ya no hiciera falta. Yo intentaba acercarme con pequeños gestos, pero cada vez era más evidente que yo había pasado a un segundo plano en su vida. O tal vez al último. Lo único que parecía interesarle de mí era que la nevera estuviera llena, que su ropa apareciera lavada y que el wifi funcionara sin interrupciones. Mi presencia era útil, no querida. Empecé a notar que cuando venían sus amigos, él prefería que yo no estuviera. Me pedía con cortesía que me fuera a descansar, o simplemente me ignoraba. Yo me escondía en mi cuarto y bajaba el volumen del televisor, como si mi existencia molestara. Una noche lo escuché hablar por teléfono. Le decía a alguien que vivía solo con alguien que lo ayudaba con la limpieza. No dijo mi nombre. No dijo, mi madre. Cerré la puerta con suavidad y me senté en la cama. No, lloré. Me quedé quieta, mirando la pared. No quería interpretar mal lo que había escuchado. Preferí no pensarlo más. Los años de secundaria pasaron sin grandes celebraciones. No hubo fiesta de cumpleaños número 15, ni viaje de egresados. Yo no podía costearlo, y él no lo pidió. Tampoco me reclamó nada. Se volvió silencioso, ensimismado. Yo me conformaba con verlo llegar entero, con notar que seguía creciendo sano. Aunque me dolía,
Seguía creyendo que el cariño no siempre se muestra con abrazos o palabras. Tal vez él simplemente no sabía cómo expresar lo que sentía. Me repetía eso para no romperme. Cuando se recibió, quise hacerle una cena. Compré pollo, hice puré, preparé una torta casera. Me dijo que tenía otros planes. Iba a salir con sus amigos. Me agradeció el gesto, pero no se sentó a la mesa. Guardé todo en recipientes de plástico y lo puse en el refrigerador. Esa noche comí sola, mirando una película que no me interesaba, con la televisión baja para no hacer ruido cuando él regresara. Entró a la universidad sin dificultad. Era inteligente, dedicado, tenía un futuro brillante por delante. Yo me sentía orgullosa, aunque él jamás me dejaba acompañarlo. Fui la que pagó la inscripción, los materiales, el abono al colectivo, incluso las primeras cuotas del alquiler de una pequeña habitación que consiguió cerca del campus. A pesar de que todo lo financiaba yo, él prefería decir que lo hacía con una beca. Nunca quise corregirlo. Lo dejé vivir su ilusión. En su entorno, yo no existía. No conocía a sus profesores, ni a sus amigos. Nunca supe si tenía pareja, ni qué música escuchaba, ni qué series miraba. En casa, apenas cruzábamos algunas palabras al día. Él estudiaba, comía, dormía. Yo seguía trabajando. Nunca me dijo que me quería. Ni un simple gracias. Yo seguía siendo la mujer que sostenía su mundo desde las sombras, sin pedir nada, sin esperar nada. La única vez que lo vi emocionado fue cuando le entregaron una computadora en la universidad. Era del programa de apoyo a estudiantes destacados. Vino con ella entre los brazos, radiante, y por un instante fue el mismo niño que se emocionaba con una bicicleta usada. Le preparé un pastel ese día. Comimos juntos. Hablamos unos minutos. Fue un oasis. Al otro día todo volvió a ser como antes. Mientras él crecía hacia afuera, yo me desvanecía por dentro. Cada año me sentía más vieja. Mis manos estaban deformadas por el trabajo, mi espalda ya no respondía, mis ojos ardían de cansancio crónico. Me tomaba analgésicos como si fueran caramelos. Pero nunca dejé de trabajar. A veces llegaba a casa y lo escuchaba reírse por teléfono en su cuarto. Saber que era feliz, aunque fuera sin mí, me daba algo parecido a la paz. Pagaba puntualmente el alquiler de su habitación. Le mandaba dinero para que no tuviera que trabajar y pudiera enfocarse en estudiar. Me ajustaba hasta lo imposible. Cancelé el cable en casa, me privaba de comprar ropa, comía sobras de la panadería. A veces le mentía al dueño del local y decía que ya había cenado. Todo por no tocar el poco dinero que me quedaba. Aún así, no me arrepentía. Sentía que, si Santiago lograba salir adelante, valía la pena desaparecer. Valía la pena ser invisible, ser ignorada, ser solo una sombra útil. Tenía la esperanza de que algún día, cuando fuera adulto, se daría cuenta. Y me vería. Pero todavía no llegaba ese día. Los años universitarios de Santiago coincidieron con la etapa más dura de mi vida laboral. Mi cuerpo ya no respondía igual, pero mis gastos aumentaban. Además del alquiler de su habitación, comencé a pagar la cuota de un pequeño coche que él decía necesitar para moverse entre la facultad y sus prácticas. Fue una deuda silenciosa que cargué sobre los hombros sin decir nada. Lo tomé como una extensión de lo que había hecho siempre, sostenerlo sin ruido. Para eso vivía. Para eso existía. Mis jornadas se alargaban. En el trabajo de la mañana me ofrecieron limpiar un piso más por un poco de dinero adicional. Acepté. En la panadería me quedaba más horas cuando la otra empleada faltaba. Dormía poco. Comía mal. Mi cuerpo comenzó a pasarme factura. Dolores musculares, mareos, presión baja. Pero no paraba. Sentía que detenerme era poner en peligro su comodidad, su seguridad, su futuro. Él no lo sabía. No preguntaba. No quería saber. Cada vez que me llamaba era para pedirme algo. Algún pago, una transferencia, la renovación del seguro del coche. Su tono era distante.
casi burocrático. Nunca mencionaba cómo me sentía. No era por maldad. Era simplemente desinterés. Yo ya era parte del fondo, de la estructura que lo sostenía sin que él la mirara. Una vez, a mitad de su segundo año, me llamó para decirme que una compañera de clase lo había invitado a una cena familiar. Me sentí feliz por él. Pensé que era buena señal, que por fin estaba haciendo vínculos, tal vez formando algo serio. Le pregunté si quería que lo ayudara con algo, una camisa planchada, un regalo para llevar, pero él se limitó a decir que no hacía falta. Que no me preocupara. Me quedé con esa frase dándome vueltas en la cabeza. No me preocupes. Como si yo hubiera hecho otra cosa en la vida. Pasaron semanas y no volvió a mencionar a esa chica. Nunca me contó cómo le fue en la cena. Ni siquiera volvió a referirse a ella. Me mordí la lengua para no preguntar. Me prometí no meterme. Siempre había creído que debía darle espacio, no asfixiarlo. Era su vida. Yo ya había hecho suficiente. Aún así, la duda me acompañó por varios días, como una piedra en el zapato. En paralelo, yo seguía con la rutina de siempre. Mis días eran iguales. Trabajo, colectivo, tareas domésticas, poco sueño. Mis únicos momentos de respiro eran los domingos a la tarde, cuando a veces me sentaba frente a la ventana con una taza de té y un cuaderno donde anotaba cuentas, gastos, ideas para ahorrar. A veces escribía pequeños recuerdos. Cosas que no quería olvidar. Como la primera vez que Santiago me dijo «mamá» o cuando se cayó de la bici y yo lo llevé en brazos hasta el hospital sin sentir el peso. Escribía para no desaparecer del todo. Uno de esos domingos, sin previo aviso, Santiago apareció en casa. Traía una caja con ropa, una mochila y el ceño fruncido. Dijo que tenía problemas con el casero, que se mudaría temporalmente conmigo hasta conseguir otra cosa. No me explicó más. No pregunté. Preparé la habitación, limpié el colchón, calenté comida. Me sentí útil otra vez. Me ilusioné. Tal vez ahora, compartiendo techo, nos volveríamos a acercar. Al principio fue así. Teníamos cenas breves, pero compartidas. Él me contaba alguna cosa de su día. Yo lo escuchaba con atención. Le preparaba café por las mañanas, planchaba su ropa. Era feliz viéndolo desayunar en casa. Me parecía increíble tenerlo de vuelta, aunque fuera por poco tiempo. Incluso dejé de lado algunos turnos para poder estar más presente. Me decía a mí misma que, aunque fuera cansado, era hermoso tenerlo cerca otra vez. Pero duró poco. A las pocas semanas, volvió a cerrarse. Salía temprano, volvía tarde, evitaba las conversaciones. Yo escuchaba cuando hablaba por teléfono desde su cuarto. Reía, planeaba salidas, discutía temas de trabajo. En esos momentos me quedaba callada, inmóvil, para no interrumpir nada. No quería que supiera que lo espiaba. Solo quería escucharlo feliz. A veces lo notaba molesto conmigo. Si llegaba y yo tenía la tele encendida con volumen algo alto, la bajaba sin decir nada, pero con un gesto que me cortaba el alma. O si entraba a la cocina cuando él estaba allí, se iba al instante, como si mi presencia le incomodara. Me volví más cuidadosa. Caminaba sin hacer ruido. Me aseguraba de no estar en el salón cuando él llegaba. Volví a convertirme en una sombra. Un día, encontré una camisa de hombre que no era suya en el cesto de ropa sucia. Era más grande, de otro estilo. Comprendí que alguien se había quedado a dormir. Supuse que era la chica de la cena. No pregunté nada. Lavé la prenda, la doblé y la dejé sobre su cama. Al otro día, ya no estaba. Nadie me agradeció. Nadie mencionó nada. Pasó el tiempo y Santiago consiguió otro lugar para vivir. Me dijo que ya no me necesitaba. Que había encontrado un departamento más cómodo. Yo le ofrecí ayuda con la mudanza. Me dijo que no hacía falta. Me limité a entregarle una bolsa con comida, algo de efectivo y una bufanda que yo misma le tejí en mis pocas horas libres.
La guardó sin mirarla. Me abrazó sin convicción. Se fue. Y yo me quedé frente a la puerta cerrada, sintiendo que otra vez había desaparecido. Cuando Santiago se instaló en su nuevo departamento, yo sentí una mezcla de alivio y vacío. Alivio porque por fin podría descansar del esfuerzo diario de cuidar cada detalle de su vida doméstica, y vacío porque, aunque me había acostumbrado a su indiferencia, su presencia física en casa me hacía sentir menos sola. Me dije que era lo mejor para él. Siempre pensé eso, que lo que me dolía a mí era parte del precio de que a él le fuera bien. Me había acostumbrado a pagar ese precio sin rechistar. Los primeros meses después de su mudanza me dediqué a trabajar más aún. Me inscribí en otro turno de limpieza, esta vez en un gimnasio que abría desde temprano. Allí limpiaba los baños y las duchas mientras escuchaba el sonido de las bicicletas estáticas y las risas de jóvenes que me ignoraban como si yo fuera parte del mobiliario. Era un trabajo desagradable, pero me pagaban al día. Acepté sin dudar. Cada billete me acercaba a la meta, terminar de pagar el coche y empezar a cubrir las cuotas del departamento de Santiago. No me lo pidió. Fui yo quien buscó el préstamo, quien firmó los papeles, quien asumió la deuda con la misma naturalidad con la que me levantaba todas las mañanas. No se trataba de sacrificio, sino de hábito. Cada mes destinaba más del 80% de mi ingreso a cubrir sus gastos. A la hipoteca se sumaban el seguro, los gastos comunes, y lo que le mandaba para su alimentación. A veces él se quejaba de que no era suficiente, que todo estaba muy caro, que no podía estar pendiente de las cuentas. Yo callaba, asentía, pedía disculpas incluso. Luego me iba a trabajar en silencio. Me alimentaba con sobras, reutilizaba ropa remendada y caminaba largas distancias para ahorrar en transporte. No tenía días libres. No me los permitía. En casa, el tiempo parecía suspendido. Nada cambiaba. Las paredes seguían igual, las mismas fotos viejas colgaban de los clavos torcidos, el refrigerador apenas contenía lo esencial. Pero en la televisión veía otro mundo. A veces, mientras almorzaba de pie en la cocina, escuchaba a las actrices hablar de viajes, de restaurantes, de moda. Cambiaba el canal rápido. No quería recordar todo lo que no tuve. Una noche, Santiago me llamó para decirme que pensaba invitar a una chica a vivir con él. Me lo comunicó como si fuera un trámite, sin emoción. Me habló de gastos, de responsabilidades, de lo mucho que él había trabajado para conseguir ese departamento. Lo escuché sin interrumpirlo. No le recordé que todos los meses yo hacía malabares para que pudiera mantener esa vida que él consideraba propia. No le dije que el préstamo tenía mi firma, que el esfuerzo era mío, no suyo. Solo le deseé suerte y le dije que esperaba que estuviera feliz. Colgamos rápido. Él tenía prisa. Empecé a escuchar menos de él con el tiempo. Sus mensajes eran esporádicos, siempre relacionados con dinero. Si le transfería tarde, me lo hacía notar. Si le recordaba alguna factura, respondía con frialdad. Nunca preguntaba por mí. Ni una vez. Me acostumbré a ese trato. Ya no me dolía tanto. Era como una capa más de cansancio encima del cuerpo. Un peso que uno termina por olvidar que carga. Una tarde, volviendo del trabajo, me crucé con una vecina que había visto a Santiago en una cafetería de moda. Me dijo que lo notaba muy cambiado, más elegante, muy bien vestido. Sonreí con orgullo. Era cierto. En las fotos que subía a redes sociales, él aparecía con trajes caros, en eventos, cenas, reuniones. A veces posaba con su novia. Ella era bonita, de apariencia cuidada, vestida con gusto. Le dejaban comentarios elogiosos. Se los leía todos. No decía nada, pero los leía. Nunca aparecí en esas fotos. Nunca me etiquetó, nunca subió una imagen conmigo, ni siquiera una felicitación para el Día de la Madre. Yo seguía siendo un nombre en su teléfono, una firma al final de un contrato, una transferencia silenciosa. En su vida pública, yo no existía. Una vez, me atreví a escribirle para proponerle que viniera a casa un domingo, que le prepararía su comida favorita, que podríamos hablar un rato, ponernos al día.
Me respondió que tenía compromisos, que la agenda estaba muy llena, que lo dejábamos para otro momento. Nunca llegó ese otro momento. En el trabajo, empezaron a preguntarme por qué no me jubilaba ya. Que a mi edad ya era suficiente, que no valía la pena seguir así. Yo sonreía, desviaba la conversación. No podía jubilarme. Ni aunque hubiera querido. La hipoteca no se pagaba sola. El seguro del coche tampoco. Y yo no era el tipo de madre que dejaba las cosas a medias. Empecé a notar que ya no solo era el cuerpo el que me fallaba, sino también la mente. A veces olvidaba cosas simples. Confundía fechas. Perdía llaves. Un día me desmayé en el colectivo, de puro agotamiento. Me llevaron a una salita de salud. Allí, una enfermera me preguntó si vivía sola, si alguien me cuidaba. Dije que sí, que estaba sola, pero que no necesitaba a nadie. No mentía. A esa altura, había aprendido a no necesitar más que lo justo para seguir respirando. En mi casa, el único sonido que me acompañaba era el del ventilador girando lento, o el crujir de la madera vieja. A veces, ponía la radio solo para no escuchar tanto silencio. Pensaba en mis años. En todo lo que había dado. En lo poco que había recibido. Pero me consolaba con una idea: él era feliz. Eso me bastaba. Al menos, eso me repetía. Las semanas pasaban con la calma amarga de la costumbre. Yo ya no esperaba llamadas, no esperaba visitas, no esperaba nada. Me levantaba cada mañana como lo había hecho los últimos 30 años, con movimientos automáticos, pasos lentos, la radio de fondo y las manos ocupadas desde el primer momento. El cuerpo dolía como dolía siempre, pero el corazón ya se había acostumbrado a vivir en segundo plano. La hipoteca seguía siendo puntual. Me aseguraba de que no faltara ni una cuota. Las cuentas estaban organizadas. Cada fecha tenía su casilla marcada con tinta azul. A veces, cuando cobraba, lo primero que hacía era asegurar esa transferencia. Después venía todo lo demás. El alquiler del departamento de Santiago era mi prioridad absoluta. Aunque él hacía como si el piso fuera suyo, aunque jamás lo mencionaba como un gesto mío, yo sabía que cada ladrillo de ese lugar lo había sudado yo. Pero no necesitaba reconocimiento. No esperaba gratitud. Me bastaba con saber que dormía bajo techo, cómodo, con su vida encarrilada. Comencé a oír de su novia por otras personas. Una compañera de trabajo me mostró una foto en su teléfono. Me preguntó si esa chica era mi nuera. Le dije que no sabía. No me sorprendió no haberla conocido. Ya me había resignado a ser un fantasma en su mundo. Me limité a mirar la imagen y sonreír con educación. La joven parecía feliz. Hermosa, con el cabello largo, bien arreglada, con sonrisa blanca y segura. En la foto abrazaba a Santiago frente al portón de un edificio que yo reconocí. Era el edificio que yo pagaba. Vi la alfombra de la entrada, los buzones a la derecha. Me lo sabía de memoria porque había ido muchas veces a dejar sobres con dinero en el buzón. Él nunca salía a recibirme. Después de ver esa imagen, algo se movió en mí. No era celos ni rabia. Era otra cosa. Una mezcla de tristeza y desconcierto. No por él, sino por mí. Por cómo me había convertido en alguien invisible incluso en los momentos que debían ser míos. Yo había hecho de esa casa una realidad. Y, sin embargo, aparecía en las fotos como parte del fondo, como la pared sobre la que otros construyen algo sin recordar quién la levantó. A las semanas, Santiago me mandó un mensaje para pedirme que le transfiriera algo extra. Iban a organizar una cena con amigos de su novia. Era algo importante. Me dijo que quería que todo estuviera perfecto. Lo leí mientras estaba en el almacén, acomodando botellas en un estante alto. Le respondí que sí, que lo haría en cuanto saliera del turno. Me dolía el hombro. Llevaba un mes con una tendinitis mal curada, pero no podía parar. Había cuentas que no esperaban. Transferí el dinero ese mismo día. Me quedé con lo justo para terminar la semana. No comí en todo el sábado.
Apenas café con pan. Estaba cansada, pero también algo entumecida por dentro. No era la primera vez que me quedaba sin nada para darle a él. Y seguramente no sería la última. 2 semanas después me llegó una invitación informal. Un conocido que vivía cerca del edificio de Santiago me comentó que había una reunión, una cena entre varias parejas, y que creía que estaría él. Me dijo que podía pasar, que sería bueno ver a mi hijo, que seguro estaría feliz. Dudé. Pero esa misma noche, me vestí con lo mejor que tenía, me peiné con esmero, usé un poco de colonia que guardaba para ocasiones especiales. Me miré al espejo y noté que ya no quedaba mucho de la mujer que fui. Pero me convencí de que, al menos por una noche, podía intentar cruzar el umbral de su vida. Fui. Caminé con cuidado, con miedo de que él me viera antes de tiempo y se molestara. Cuando llegué, me quedé unos minutos frente al portón. Un grupo de jóvenes charlaban en la vereda. Entré como si fuera una invitada más, con la cabeza en alto. Subí al primer piso. La puerta del departamento estaba entreabierta. Se escuchaban risas, música baja, el tintinear de los cubiertos. Me acerqué. Vi la escena desde el pasillo. Santiago servía copas, repartía platos, hablaba con seguridad. Su novia lo rodeaba con el brazo. Los amigos lo escuchaban. Todos parecían relajados, alegres, contentos de estar allí. Alguien preguntó en voz alta si vivía solo. Santiago respondió que no exactamente. Que tenía alguien que le ayudaba en la casa. Lo dijo sin vacilar. Sin titubear. Una chica preguntó si era como una empleada doméstica. Él asintió, riéndose. Comentó que era una señora mayor, muy discreta, que no molestaba. Otro chico hizo una broma que no escuché bien. Todos rieron. Ella también. No, entré. No dije nada. No golpeé la puerta. Me quedé ahí, en el pasillo, inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho como si buscara romperme desde adentro. Tragué saliva. Me di media vuelta. Bajé las escaleras con paso firme, aunque por dentro me sentía de vidrio. Salí a la calle. Caminé sin rumbo. No, lloré. No lo permití. No esa noche. No quería que la ciudad me viera derrotada. Cuando llegué a casa, dejé el bolso en la silla, me quité los zapatos y me senté frente a la ventana. La radio seguía encendida. Una canción antigua sonaba de fondo. No comí. No prendí la luz. Me quedé ahí, mirando hacia la nada, con las manos sobre las rodillas, sintiendo cómo se deslizaban las horas. En ese instante, lo supe. Ya no era su madre. Era solo una sombra útil, una figura silenciosa que servía para que él pudiera mantener su fachada. Me había convertido en un personaje inventado por su comodidad. Y él había elegido esa historia por sobre mí. Pasó un mes desde aquella noche sin que él me dijera nada. Me escribió 2 veces. Una para pedirme que le pagara el seguro del coche porque se le había olvidado, otra para preguntarme si podía ayudarlo con una tarjeta que había llegado vencida. En ambas ocasiones le respondí con la misma rapidez de siempre. Fui al banco, hice la cola, firmé los papeles, y me aseguré de que todo quedara al día. Pero algo ya se había roto. Aunque mis manos seguían moviéndose como siempre, mi interior había comenzado a desmoronarse, piedra a piedra, en silencio. No le conté a nadie lo que había escuchado esa noche. Ni a mis compañeras del trabajo, ni a mi vecina de siempre, ni siquiera a mí misma en voz alta. Guardé todo dentro, como se guardan las cosas que no tienen arreglo. Una parte de mí aún intentaba justificarlo. Pensaba que quizá lo había dicho en broma, que tal vez era más fácil para él construir esa historia que enfrentar la verdad. Pero otra parte, más cansada, más lúcida, sabía que no había error ni descuido. Que él, conscientemente, había borrado mi nombre de su vida. Cuando se acercaba su cumpleaños número 35, pensé que no lo celebraría. Nunca fue de hacer fiestas grandes. Pero esta vez, recibí una notificación por error en el correo,
una empresa de catering confirmaba un pedido para un evento en su dirección. Luego vi fotos en redes sociales. El salón de su edificio decorado con luces tenues, una mesa larga con platos elegantes, copas de cristal, velas en los rincones. Él en el centro, rodeado de su grupo de amigos. Su novia a su lado, tomándole la mano. La imagen de una vida completa, cuidada, sin manchas, sin grietas. Sin madre. No hubo invitación. No hubo siquiera una mención. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ese día trabajé igual que siempre. Limpié los baños de la oficina del centro como cada miércoles, fregué los pasillos sin pensar en otra cosa. Al salir, pasé por la panadería y llevé una pequeña tarta. No por él. Por mí. La coloqué en la mesa, serví una taza de té y brindé sola. Brindé por todos los años en los que viví pensando que el amor era invisible pero suficiente. Brindé por todas las veces que me tragué las lágrimas para que él no sintiera culpa. Brindé por mis silencios. Después del brindis, me recosté un momento en el sillón. El cuerpo me pesaba más que nunca. Las piernas entumecidas, los dedos hinchados. Cerré los ojos y pensé en mi vida como si fuera una casa vacía. Me vi joven, con él en brazos, me vi corriendo de un trabajo a otro, lo vi en bicicleta, lo vi en su primer uniforme escolar. Todos esos recuerdos pasaron como escenas de una película vieja. Luego me vi a mí. Hoy. Sola, envejecida, sin más propósito que el de sostener una mentira. 2 días después del cumpleaños, me llamó. Su tono era el de siempre, neutro, algo distante. Dijo que había habido un malentendido con un pago del edificio y que le habían cobrado una penalización. Me pidió si podía cubrirlo esta vez. Yo, con voz tranquila, le dije que sí. Al cortar, me quedé mirando el celular sobre la mesa. Era un aparato barato, con la pantalla rayada, los bordes gastados. Me pareció que reflejaba bien mi lugar en su mundo, útil, funcional, pero sin valor. No respondí más mensajes ese día. Apagué el teléfono por primera vez en años. No quería más instrucciones. No quería seguir siendo su empleada invisible. En vez de ir al trabajo al otro día, me tomé la mañana. Fui al banco, hablé con un asesor, revisé los pagos de la hipoteca. Pregunté cuánto faltaba para saldar todo. Me lo dijeron con frialdad. Faltaba menos de lo que imaginaba, pero lo suficiente para que siguiera atada a esa deuda unos años más. Volví a casa, abrí el armario donde guardaba los documentos, y saqué el contrato del crédito. Lo leí completo. Me costó. La letra era pequeña, los ojos ya no aguantaban mucho. Pero cada renglón que repasaba me recordaba lo mucho que había puesto de mí en esa vivienda que no me pertenecía. Esa casa en la que ahora vivía él, con alguien que no sabía que yo existía más que como una sombra de la limpieza. Me recosté sobre la cama con el papel sobre el pecho. Pensé en lo que me quedaba por delante. No mucho. Pero aún estaba a tiempo de cambiar algo. Durante la semana, pasé por el trabajo y hablé con la encargada. Le dije que dejaba el segundo turno. No más panadería, no más madrugadas. Me quedaba solo con la limpieza de oficinas por la mañana y la pensión que ya empezaba a cobrar cada mes. A la noche, por primera vez en décadas, tuve tiempo. Tiempo de sentarme con los pies en alto, de mirar una película entera, de regar mis plantas sin apuro. Tiempo de pensar sin dolor. Y fue en ese silencio nuevo donde tomé una decisión. Aún no la ejecuté. Pero ya estaba hecha dentro de mí. Santiago no lo sabía, pero algo se había terminado. Durante semanas, mantuve mi rutina con la precisión de siempre, pero por dentro todo era diferente. Me levantaba a la misma hora, preparaba mi desayuno, me ponía el uniforme gris, tomaba el colectivo hasta las oficinas del centro, cumplía mis tareas. Regresaba al mediodía, almorzaba lo que quedaba de la noche anterior y por la tarde me quedaba en casa. Sin panadería, sin el segundo turno, sin esa presión constante de correr contra el reloj. Por primera vez en mucho tiempo, las horas eran mías. Pero la sensación era extraña,
como si al soltar ese peso no supiera qué hacer con las manos vacías. Los primeros días me sentí culpable. Acostumbrada como estaba a existir solo para cumplir con necesidades ajenas, el descanso me parecía un lujo indebido. Me costaba no sentirme inútil. Me encontraba de pie frente al armario, pensando en ordenar algo que ya estaba ordenado, o limpiando una ventana que no lo necesitaba. Me sentaba frente a la radio sin escucharla, solo por llenar el aire. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar que algo dentro de mí también se estaba moviendo. Algo que no dolía, pero que tampoco sanaba. La herida que me había dejado su silencio, su mentira, no sangraba, pero era como una piedra alojada en el pecho. No me dejaba respirar profundo. Había aprendido a vivir con ella, a convivir con ese vacío sin nombre. No buscaba explicaciones. Tampoco disculpas. Solo estaba ahí. Un recuerdo constante de que no siempre el amor es correspondido, ni siquiera cuando se entrega sin medida. Pensé muchas veces en hablar con él. En decirle lo que sabía. En preguntarle si realmente se sentía avergonzado de mí. Pero no lo hice. Porque entendí que no necesitaba una confesión para saber la verdad. Ya la había vivido en carne propia. En su indiferencia, en sus silencios, en la forma en que me mantenía fuera de su vida como si yo fuera un detalle incómodo. Y su verdad, aunque nunca dicha en voz alta, era evidente en cada gesto. Una tarde, revisando mis cuentas, vi el próximo vencimiento de la hipoteca. Me quedé mirando ese número largo como si ya no me dijera nada. No era enojo lo que sentía. Era algo más profundo, el cansancio de haber sostenido algo que no me sostenía a mí. Esa casa, ese lugar que yo había ayudado a construir desde el esfuerzo más puro, se había convertido en el escenario de mi propia invisibilidad. No era odio lo que me invadía, sino una calma extraña. La certeza de que yo ya había hecho suficiente. De que no debía seguir alimentando una estructura que me negaba. Ese mismo día, fui al banco y cancelé la orden de débito automático. Dejé de pagar la hipoteca sin hacer ruido, sin anuncios, sin reproches. Nadie los supo. Ni él, ni su novia, ni nadie. Era una decisión silenciosa, íntima, que marcaba un antes y un después. Me sentí liviana al salir. Como si me hubieran quitado un abrigo empapado de los hombros. Caminé despacio por la vereda. El sol tibio me tocaba la cara. No sonreí, pero tampoco lloré. Simplemente seguí caminando. Los días siguientes, no pasó nada. Ningún mensaje, ninguna llamada. Pensé que quizás no se daría cuenta de inmediato. O que simplemente asumiría que hubo un error. Yo sabía que tarde o temprano notaría el cambio. Pero no me preocupaba. Ya no me preocupaba nada que tuviera que ver con su comodidad. Ese ciclo se había cerrado. En las noches, en lugar de quedarme despierta pensando en cómo llegar a fin de mes, me sentaba con una manta, un té y un libro entre las manos. Leía despacio, sin prisa, aunque a veces la vista me fallaba. Dejaba que el silencio llenara el departamento. Era un silencio distinto. No de abandono, sino de espacio propio. Empecé a reconocerme en los pequeños detalles, en cómo acomodaba los cojines, en cómo regaba mis plantas, en cómo elegía mis comidas. Todo eso, que antes pasaba desapercibido porque mi vida giraba alrededor de otro, ahora era mío. Una mañana, recibí un mensaje de Santiago. Breve. Decía que habían intentado cobrar la cuota del piso y que fue rechazada. Me preguntaba si había cambiado de cuenta. Lo leí 3 veces. Luego lo dejé sin responder. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. No tenía ganas de explicarle. No tenía ganas de justificarme ante alguien que nunca se justificó conmigo. Él encontraría su forma. Yo ya no era parte de esa ecuación. Sentí que, por fin, había puesto un límite. No uno que se impone con gritos ni con reproches, sino uno que nace del hartazgo tranquilo. De la certeza de que uno no puede vivir eternamente para quien no te ve. No se trataba de castigo. Era dignidad. Era soltar la cuerda que me había tenido atada durante décadas. Y al hacerlo,
por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba hondo. No era libertad completa, pero se parecía. Pasaron 3 días desde que Santiago me escribió. No contesté su mensaje, ni lo volví a abrir. Apagué el teléfono por completo, lo guardé en una caja donde antes guardaba facturas viejas, y lo cubrí con papeles como si quisiera enterrar algo más que un aparato. No quería hablar, no quería que me buscaran, no quería escuchar su voz ni leer sus palabras. Por primera vez, elegí desaparecer de su mundo con la misma precisión con la que él me había ido borrando del suyo durante años. Esa semana, el silencio fue distinto. No el silencio que llega por descuido, sino el que se elige. Me dediqué a limpiar la casa como no lo hacía desde hacía meses, no por necesidad, sino por ganas. Ordené el armario, regalé ropa que ya no usaba, tiré papeles sin valor, abrí las ventanas hasta que todo oliera a nuevo. El aire entraba como si también quisiera barrer conmigo lo que me sobraba. Me sentía más liviana. Con menos cosas encima. Con menos culpas, también. No volví a revisar el estado del préstamo. No me interesaba si se atrasaban los pagos, si el banco llamaba a Santiago, si su novia se enteraba. Ya no era mi problema. Había dejado de serlo desde el día que decidí no ser la madre útil, la figura sin rostro, la mujer que cargaba los ladrillos del piso donde otros se reían sin pensar en ella. Ya no era responsable de sostener lo insostenible. Un domingo, salí por primera vez en mucho tiempo sin mirar el reloj. Caminé por la feria del barrio, compré fruta, pan recién horneado, un libro viejo en una mesa de saldos. Me senté en la plaza y me quedé observando a los niños jugar. Pensé en Santiago a esa edad. Recordé cómo corría, cómo reía, cómo me buscaba con la mirada en cada paso. Ese niño ya no existía. Lo había criado yo, lo había amado yo, pero con los años se había desvanecido para dar paso a un hombre que ya no me reconocía como parte de su historia. No me dolía en el mismo lugar. No era la herida fresca de la traición, sino una tristeza honda, callada, de esas que ya no buscan consuelo. Lo había dado todo, lo sabía. Había hecho lo mejor que pude con lo que tuve. Nunca fue mucho, pero fue todo. Y eso, aunque él no lo viera, era suficiente para no culparme. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Nadie llamó. Nadie golpeó la puerta. Nadie vino a buscar explicaciones. Santiago había entendido, seguramente, que ya no recibiría más ayuda. Y eligió el silencio. Tal vez por orgullo, tal vez por vergüenza, tal vez por rabia. No importaba la razón. A esas alturas, lo único que importaba era que yo ya no me arrastraría más por una relación que me anulaba. Una tarde, mientras doblaba ropa en el patio, escuché por la radio una canción antigua que solía sonar cuando Santiago era pequeño. Me detuve. Cerré los ojos. Volví a estar en aquella cocina diminuta, con él en su sillita de plástico, con la radio encendida y yo cantando en voz baja mientras lavaba los platos. Fue un recuerdo breve, cálido, que me atravesó como un soplo. Lloré, sí. Pero no de tristeza. Lloré porque por primera vez, en mucho tiempo, me permití recordar sin sentir culpa. Lloré porque supe que, pese a todo, fui una buena madre. Al día siguiente me llegó una carta del banco. Santiago había sido notificado de la falta de pagos. Ya no había forma de esconder lo que yo había decidido. Pensé que vendría a casa. Que golpearía la puerta, que exigiría explicaciones. Pero no vino. En lugar de eso, alguien me dejó un sobre debajo de la puerta. Una nota escrita a mano. Su letra. Decía que no podía creer que yo le hiciera eso. Que lo había dejado expuesto. Que ahora su novia sabía la verdad. Que no entendía cómo había sido capaz de hundirlo. No lo respondí. Quemé la carta esa misma noche en el fondo de la cocina. La vi consumirse lentamente, como se consumen las palabras que llegan tarde. Y me prometí no volver a mirar atrás. Porque todo lo que alguna vez construí para él, lo hice con amor. Pero amar no implica dejar que te destruyan. Guardé mis papeles. Guardé mis recuerdos.
Y también guardé la decisión de no volver a sostener lo que ya no tenía sentido. A mis 70 años, me prometí que no iba a usar la poca fuerza que me quedaba en remendar un vínculo que solo funcionaba cuando yo lo financiaba. Era una decisión amarga, sí. Pero era mía. Y por primera vez, no me sentí culpable por tomarla. No supe exactamente cuándo su novia lo dejó. No hubo anuncio, ni mensajes, ni avisos. Pero poco a poco lo supe todo, como se sabe lo inevitable. Lo escuché de una excompañera de la panadería, que tenía una amiga viviendo en el mismo edificio. Dijo que ya no los veía juntos, que la chica había ido a buscar sus cosas una mañana temprano, sola, en silencio, sin escándalos. Que él no salió a despedirla, que todo fue seco, como si lo que habían construido no hubiera durado más que un espejismo. Yo no sentí satisfacción. No celebré su desgracia. Solo sentí que todo estaba cayendo por su propio peso. Él había construido una vida sobre algo que no era suyo. Había contado una historia sin raíces, decorada para que pareciera propia, y como todo castillo de arena, bastó una ola para borrarlo. La ola no fui yo. Fue la verdad. Después de la carta que me dejó, no volvió a buscarme. No me llamó. No tocó la puerta. No me enfrentó. Asumí que prefería desaparecer antes que reconocer lo que había hecho. Supuse que le dolía más haber quedado expuesto que haberme herido. No es que lo culpara de todo, pero entendía que lo que él más valoraba era su imagen. Y sin hipoteca pagada, sin novia a su lado, sin ayuda económica encubierta, esa imagen se le vino abajo como una pintura vieja que se descascara con el tiempo. Yo seguí con mi vida. Fui al mercado, limpié mi casa, tejí una bufanda nueva. Empecé a leer novelas que tenía apiladas desde hacía años. El cuerpo me dolía menos. O tal vez me dolía igual, pero al no cargarlo con peso ajeno, lo sentía distinto. Dormía mejor. No soñaba con cuentas, ni con transferencias, ni con recordatorios de pagos. Soñaba con paisajes simples, con calles sin apuro, con ventanas abiertas. Empecé a hablar más con la vecina del tercer piso. Tomábamos café en su balcón cuando el clima lo permitía. Redescubrí el valor de una conversación sin obligaciones. Una mañana de otoño, fui al banco a sacar efectivo. La cajera me dijo que la cuenta de donde salía la hipoteca había sido cerrada por inactividad. Me lo dijo sin saber que esa cuenta había sido la que sostuvo durante años la vida de otro. Sonreí con un gesto leve. Cerré la billetera y caminé de regreso con una sensación extraña. No alegría. No alivio. Era una paz contenida. El final de una deuda que iba más allá del dinero. Tiempo después, supe que él se había mudado. Lo escuché por casualidad, cuando pasé por una librería donde trabajaba la prima de un conocido. Dijo que lo habían visto cargando maletas, solo, tomando un tren. Que se iba a otra ciudad. Que necesitaba empezar de nuevo. No me sorprendió. Era lo que hacían los que no sabían enfrentar los escombros. Iban a buscar otra arena donde volver a construir. Pero allá donde fuera, el suelo era el mismo. Y la verdad no se borra con distancia. No sé si buscó trabajo. No sé si empezó de cero. No sé si entendió algo. Pero tampoco quise saber. Yo había cruzado una línea de la que no pensaba volver. Había sido madre con cada centímetro de mi cuerpo, con cada noche mal dormida, con cada moneda estirada hasta el límite. Había dado más de lo que tenía. Y cuando me negó, cuando me convirtió en un personaje secundario en su teatro social, algo se quebró que no podía repararse. No hay mayor traición que la de ser invisible para quien criaste. No hay dolor más profundo que ver tu rostro borrado de la historia que ayudaste a construir. Él me quiso útil, pero no presente. Me quiso cerca, pero no visible. Me quiso soporte, pero no raíz. Y eso, con el tiempo, se vuelve insoportable. En mi casa, el silencio ya no era castigo. Era elección. Un abrigo suave después de tantos años de intemperie. Cada vez que pensaba en Santiago, no lo hacía con odio. Lo hacía con esa pena que solo entiende quien ha dado todo.
Me dolía, sí, pero ya no me consumía. No respondí nunca más. Ni a mensajes, ni a intermediarios, ni a excusas. Cerré todas las vías sin portazos, sin gritos, sin dramatismo. Simplemente dejé de estar. Como él había hecho antes conmigo. Solo que yo no lo hice por vergüenza. Lo hice por dignidad. Porque hay un momento en que incluso el amor más grande se cansa de ser ignorado. Una vez que el silencio se asentó del todo, empecé a notar detalles que antes no veía. Las mañanas tenían otro color. El café sabía distinto. El paso del tiempo no me apuraba como antes. Ya no había facturas urgentes que revisar, ni plazos que cumplir, ni nadie esperando que lo salvara. Mi casa seguía siendo la misma, con las mismas paredes agrietadas, con los muebles de siempre, pero el aire dentro era otro. Más liviano. Más mío. Cada rincón, antes invadido por la urgencia, ahora me hablaba con calma. Acomodé los cuadros, moví los muebles, lavé las cortinas. No porque lo necesitara, sino porque quería ver el espacio como reflejo de esta nueva etapa. Abrí el armario y me deshice de los uniformes viejos. Tiré los zapatos desgastados. Guardé el bolso que durante años me acompañó a cada turno. No más panadería. No más oficinas. Solo mi pensión, mi cuerpo y el tiempo que me quedaba. Empecé a caminar por la mañana. Lento, sin prisa, saludando a los vecinos, mirando escaparates. Me detuve en una librería de viejo y compré un libro de cocina. No porque pensara en invitar a alguien, sino porque sentía curiosidad por probar cosas nuevas. Me volví a encontrar con el gusto de hacer cosas para mí. Cocinar sin apuro, leer hasta dormirme, tejer sin pensar en que se lo daría a otro. Por primera vez, nada era para alguien más. Todo era para mí. La vecina del tercer piso me invitaba cada semana a tomar el té. Hablábamos de sus nietos, de películas, de noticias. Me escuchaba sin interrupciones. Yo también aprendí a hablar sin justificarme. A contar mis días sin vergüenza. A decir en voz alta que estoy sola y que no necesito más que eso. Sola no es sinónimo de vacía. Sola, para mí, fue un descubrimiento. Fue volver a habitar mi cuerpo, mis ideas, mis recuerdos sin que otro los usara. Los domingos, antes los días más dolorosos por la ausencia de Santiago, se volvieron los más tranquilos. Los dediqué a mí. A limpiar mis plantas, a mirar el cielo, a tomar café sentada junto a la ventana abierta. Dejé de mirar el teléfono. Dejé de esperar noticias. Él se había ido, se había mudado, no me había llamado más. Y yo había dejado de querer que lo hiciera. Pensaba en él a veces. Pero ya no como una herida. Pensaba como se piensa en un lugar al que no se vuelve, pero que una vez fue hogar. Me preguntaba si estaría bien, si habría aprendido algo, si algún día se detendría a pensar en mí no como la mujer que lo mantenía, sino como la persona que le dio todo sin pedirle nada. Pero no deseaba que volviera. Ya no. Me miraba al espejo y veía el rostro que él había dicho que era, cara de casada, esa frase que se me quedó grabada desde que la escuché. Como si la tristeza que yo llevaba en la piel fuera una falla, como si el cansancio de haberlo criado fuera motivo de vergüenza. Pero ahora, frente al mismo espejo, veía otra cosa. No una mujer gastada. No una sombra. Me veía entera. Con las arrugas propias de quien vivió, con las marcas del tiempo y del trabajo, pero también con una serenidad nueva. Una que no tuve nunca. Fui al médico a hacerme estudios de rutina. Me atendió con amabilidad, me preguntó por mis hábitos, por mi alimentación. Me felicitó por mantenerme activa, por caminar, por cuidarme. Sentí algo parecido al orgullo. No por lo que había hecho por los demás, sino por mí. Porque, a pesar de todo, seguía en pie. Compré un cuaderno de tapas duras y empecé a escribir. No cartas, no recuerdos para él. Escribí para mí. Sobre cómo me sentía, sobre lo que pensaba, sobre lo que deseaba hacer. Anotaba pequeñas metas, plantar una flor nueva, probar una receta distinta,
aprender a usar el celular nuevo que me dio una amiga. Cada cosa simple se volvió un acto de presencia. Una forma de decir, todavía estoy aquí. Todavía tengo algo para mí. No conté mi historia a muchos. A veces lo mencionaba con suavidad, como se habla del clima que ya pasó. Me bastaba con saber que había salido de un lugar oscuro. Que ya no era la mujer que limpiaba en silencio para mantener un hijo que no quería ser visto con ella. Ya no era la madre invisible. Era una mujer de 70 años que, después de décadas, empezaba a entender lo que significaba tener una vida propia. No tenía grandes cosas. No tenía pareja, ni familia cerca, ni viajes por hacer. Pero tenía mi casa, mi cuerpo, mis pensamientos en orden. Tenía paz. Y la paz, después de todo lo vivido, era más valiosa que cualquier otra cosa. Los meses siguieron pasando con la calma de los días iguales. Algunos amanecían nublados, otros más claros, pero todos tenían algo que antes me había sido desconocido, la estabilidad de no esperar nada. No había mensajes en el teléfono, ni timbres, ni noticias de Santiago. Y eso ya no me dolía. Se había vuelto parte del paisaje. Como una ventana que da a un lugar por donde ya no pasa nadie. Yo seguía levantándome temprano, no por obligación, sino porque me gustaba ver cómo entraba la luz por la cocina. Tomaba el café despacio. Me sentaba con las piernas sobre la silla y leía un poco. A veces no hacía nada. Aprendí a no culparme por eso. Lo pensaba, sí. Sería mentira decir que no, a veces lo imaginaba entrando por la puerta, tal vez con una expresión arrepentida, o con alguna frase preparada. Pero duraba poco. La fantasía se deshacía sola. Porque entendía que incluso si volviera, no podría cambiar lo que fue. Ni borrar lo que dijo, ni lo que ocultó, ni la forma en que me negó. Lo más cruel no había sido el olvido. Había sido la vergüenza. Durante años me negué a verlo. Acepté cada desplante como si fuera parte del proceso de crecer. Me conformé con ser la que sostenía desde atrás. Me convencí de que así debía ser. Que los hijos no tenían por qué agradecer. Que el amor de madre era aguantar. Y cuando finalmente no pudo sostener la mentira, cuando todo se vino abajo, prefirió culparme. Decir que yo arruiné su vida. Que fue mi decisión la que lo dejó solo, expuesto, sin máscara. Pero la verdad es que él mismo se sacó la careta. Yo solo dejé de pagar. Fue él quien eligió decirle a otros que yo era la mujer de limpieza. Fue él quien no pudo admitir que vivía gracias a una madre que trabajaba doblada por el cansancio, mientras él fingía independencia. Yo no le hice daño. Solo solté. Hubo quienes me dijeron que debía buscarlo. Que un hijo es un hijo. Que la sangre pesa. Que una madre no abandona. Pero yo no lo abandoné. Fui yo la abandonada. Durante años fui el fantasma útil, la sombra que lo sostenía sin que él tuviera que mirarme. Y ahora, con 70 años y el cuerpo marcado por una vida entera de sacrificios, no pienso arrodillarme. No voy a llamarlo. No por orgullo. No por rabia. Sino porque ya no quiero volver a ser invisible. No quiero forzar un lugar que nunca me dieron. No quiero escuchar otra vez que doy vergüenza. No quiero ser utilizada. Si algún día él llama, si toca la puerta, si quiere hablar, lo escucharé. Pero no voy a mover un dedo por forzar un vínculo que él rompió sin pestañear. Ahora tengo otra vida. Una sin lujos, pero mía. Sé en qué día del mes cobro mi pensión. Sé qué plantas florecen mejor en el balcón. Sé qué libro me espera en la mesa de luz. Sé cuántas cucharadas de café me gustan en la taza. Sé cuánto cuesta la tranquilidad. Y no estoy dispuesta a perderla por volver a un lugar donde nunca fui bien recibida. A veces escucho a vecinas hablar de sus hijos. De los nietos que las visitan, de las llamadas, de los cumpleaños compartidos. Sonrío y escucho con respeto. Pero no envidio. No necesito replicar una idea de familia que no fue la mía. Mi historia no tiene fotos colgadas en la pared, ni domingos ruidosos, ni sobremesas largas.
Tiene silencio. Tiene dignidad. Tiene una mujer que, después de una vida entera de dar, aprendió a estar sola sin miedo. Me volví buena para el silencio. No el que duele, sino el que acompaña. Me siento en la ventana y veo el mundo pasar sin prisa. Miro hacia adentro y encuentro paz. No me falta nada. Todo lo que alguna vez pensé que debía tener, lo di. Y ahora solo me queda vivir lo que me corresponde. Lo que nunca me permití, una vida mía. Y así es como me encuentro. Sin esperarlo. Sin buscarlo. Sin rencor. Pero con una certeza que me acompaña como un abrigo tibio, no lo voy a llamar.